Javier Fernández, el cantante del Gol, aspirante al Senado por el partido de la U. Y bueno, Sebastián, cuéntenos, por parte de Medellín como ciudad, desde la alcaldía, desde el consejo, ¿qué medidas se van a tomar entendiendo que la capital de Antioquia era una de las ciudades ejemplo de este tipo de partidos entre hinchadas, entre barrismo, cuando antes el clásico paisa era un referente no solamente en Colombia, sino para toda Latinoamérica? Bienvenido, Sebastián. Bueno, un saludo muy especial, a Javier también un saludo supremamente especial. Yo creo que aquí hay dos temas que tenemos que separar, que venía escuchando a Javier. El primero es que yo creo que esto se tiene que empaquetar en un tipo de comportamientos que se están dando y se están romantizando en el país. Lo que sucedió ayer en el estadio Atanasio Girardot no es nada distinto a lo que ocurrió al principio de la semana pasada en el Politécnico colombiano, que incendiaron una decanatura. No es nada distinto en lo que ocurre en las marchas y no ocurre nada distinto cuando se bloquean las vías y no pasa nada. Estos son comportamientos que tienen que ser calificados como son. Es terrorismo urbano, porque cuando usted utiliza la violencia para generar terror en su entorno, tiene que ser calificado como tal y tiene que ser sancionado como tal. Por eso, si Javier llega al Congreso, yo creo que tiene que liderar un proyecto de ley que le dé ese calificativo jurídico y de sanción a ese tipo de conductas. Nosotros no podemos seguir manejando este tipo de conductas como vandalismo, con suavidad. No, eso es terrorismo urbano y como tal tiene que ser sancionado todos. Nos duele mucho porque en Medellín es un proyecto estratégico, el fútbol en paz y el barrismo en paz, y se trabaja de manera permanente con ellos. Es un proyecto estratégico del plan de desarrollo y habíamos dado grandes resultados. Yo estaba presente en el estadio, obviamente había una carga emocional muy grande, pues porque son los dos equipos. Una cosa es un clásico normal, otra es una final que se había dado hacía 21 años atrás. Lamentamos mucho porque vemos cómo logran ingresar una gran cantidad de objetos al estadio. No sé bajo qué consumo de estupefacientes muchas de las personas estaban ahí, pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a tomar esto en el país como terrorismo y tiene que ser sancionado jurídicamente y penalmente de esa manera. Sebastián, Javier, bajo el tema los invito a ambos que respondan la pregunta del día. ¿La DIMAYOR ofrece las garantías necesarias para brindar cualquier tipo de espectáculo deportivo? Escuchamos primero al cantante. Es que esto es un tema conjunto. Lo que dice el doctor Sebastián López es verdad. Es un tema conjunto. Aquí están unidos una organización que se llama DIMAYOR, la encargada de organizar el espectáculo como tal. Los equipos que se tienen que amparar, obviamente, en el tema local y administrativo y de seguridad local, ¿verdad? Y esto en unión tiene que, por eso las reuniones y las conversaciones son tan importantes, que conversando nos ponemos más fácil de acuerdo. Aquí no se trata de polarizar. Yo soy enemigo de las polarizaciones, soy amigo de los diálogos, de las conversaciones. Si la DIMAYOR organiza, pero existen las autoridades quienes son las que permiten o no el ingreso de este tipo es que estamos hablando de, por favor, lo dijo el general, 120 kilos de pólvora. ¿Cómo hacen para ingresar los aficionados 120 kilos de pólvora? Vi un señor en un video con un bate. Por favor, ¿cómo ingresan eso al estadio? Entonces yo creo que es una organización conjunta. Obviamente la DIMAYOR, que es la que regenta el fútbol profesional colombiano, debe también tener unas medidas extremas, pero eso es en conjunto con las autoridades locales y con la misma policía. Es que hablamos de 1.100 efectivos que estaban en el estadio Atanasio Girardot. Lo dijo el general Castaño hace unos instantes, el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Entonces aquí está pasando algo y aquí hay que sancionar, y estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Sebastián, en que esto está pasando en el resto del país. Ahora se viene a enfocar un poquito en el fútbol porque es como el desfogue, como un desahogo. No es justificable desde ningún punto de vista. Pero esto es lo que pasa en el país, el vandalismo que anda rampante por donde quiera, por cualquier parte del país, haciendo de las suyas y que hace las ciudades inseguras. El fútbol en este momento es otra víctima más. Pero esto no puede suceder cuando tú tienes reunidas una cantidad de personas dentro de un escenario como este, que es el estadio Atanasio Girardot, o cualquier otro escenario.
Aquí tiene que existir una identificación, aquí tiene que existir una seguridad y que sirva esto para que se legisle, y lo voy a hacer, mi querido doctor Sebastián, porque ese es uno de mis propósitos. Aquí parece que esto les importa cuando sucede esto, 59 heridos y un poco de muertos, pero el deporte pasa desapercibido casi siempre. Casi siempre. Si aquí no pasa nada, no pasa nada. Y vamos y celebramos y se acabó. Pero se nos olvida que hay un poco de gente detrás, que hay niños, que hay señoras. Yo oí gritos en las transmisiones ayer. Me solidarizo con los señores, con nuestros colegas periodistas, sobre todo con la gente de Winsport, que recibió unas agresiones increíbles. Pero creo que la DIMAYOR no es solo o sola la responsable de todo lo que sucede, que esto va unido a un país que jurídicamente tiene muchísimos vacíos, que hoy los cogen y a las 6 de la tarde están libres, o mañana vuelven a estar libres, y estos bandidos no pueden estar caminando por las calles como si nada. Tienen que recibir un castigo y hacer como se hizo en Inglaterra, que en este momento es ejemplo de la liga en el mundo. La Premier es ejemplo de la liga en el mundo, gracias a que eliminaron los vándalos de los estadios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y castigarlos como tiene que ser. Y no solamente 6 meses, ni un año como está en la norma, sino que puede ser también de por vida, para que no vuelvan a asistir a un escenario deportivo a crear este tipo de desmanes. Hay que legislar sobre el tema, y me parece que aquí hay que unirse. Hay que unirse para que todos podamos dar un granito de arena y esto se pueda solucionar, que es solucionable, es solucionable. No puede volver a pasar esto ni en el fútbol ni en ningún escenario, como dijo el doctor Sebastián hace algunos instantes, como sucedió en Medellín hace poco. Eso no puede pasar más, pero eso tiene que ver también con una reforma de la justicia que la necesitamos urgentemente. Bueno, pues quiero saludarlos a esta hora, presidente, ya voy con usted, y esta es la pregunta sobre pues lo que ha pasado. Yo creo sobre este tema, presidente, que aquí no hay que actuar con los ojos cerrados. El fútbol en Colombia ha sido traspasado por la violencia desde hace décadas, y si no, Andrés Escobar, ¿qué fue? Eso fue una situación de violencia, y de lo que ha pasado aquí ha sido un historial largo, repetitivo de violencia y hasta estructural. Años 80, pues ustedes lo saben, el origen del dinero ilegal, la muerte, bueno, esa historia oscura de nosotros. En los 90 nacen las barras bravas, donde la violencia se organiza. En el 2005 al 2015 hay una normalización del caos sobre este tema. Hay invasiones en la cancha, partidos suspendidos, policías agredidos, árbitros agredidos, sanciones sobre el tema. Del 2016 al 2019 intentos de control sin fondo, se inventan incluso los programas de convivencia de barras, hay diálogos sin un control, algunas mejoras, pero las estructuras violentas siguen. Y del 2020 al 2025 persiste la violencia, hay más invasiones en la cancha, agresiones a jugadores. Ahora, esto para decir como que no estaba bien antes y ahorita como que nos sorprendió esto. No, esto sigue sucediendo, y no en vano existen los programas de diálogo entre las barras, mal llamadas barras bravas. La pregunta es, si esto necesita más leyes, porque Colombia es un país lleno de leyes, y entre más leyes tenga un país, más corrupto es, porque carece de sentido común. ¿Quién tiene que responder en todos estos hechos, presidente? Decía algo muy claro el cantante frente al tema, y es que una persona, por ejemplo, con un bate, ¿quién controla la seguridad? ¿Cómo es que pasa todo este tipo de cosas? El fútbol y la violencia tristemente está ligado, porque es un tema casi que social desde la antropología. ¿Quién lidera y quién permite que entre un bate a un estadio? Bueno, ahí lo importante que hay que decir es que la DIMAYOR y los clubes no son organismos de seguridad, son organizaciones deportivas. Ellos lo único que pueden terminar haciendo es contratando una empresa de logística que los apoye de alguna manera a controlar lo que pase dentro del estadio, pero ninguna de esas personas tiene ninguna facultad de seguridad como tal, y son personas que no son formadas en temas de seguridad, y seguramente son empresas logísticas que son muy permeadas por corrupción, por así decirlo, para dejar entrar al estadio mil cantidad de cosas, porque la policía la retiraron mucho de los estadios. Pero esto tiene que ser un tema dual. O sea, nosotros aquí en Medellín, miren que nosotros habíamos avanzado mucho con los programas culturales del barrismo en paz, pero también como en todo manejo de sociedad, uno tiene que tener los dos caminos, el de formación cultural y de convivencia, pero el Estado no puede perder su capacidad coercitiva de sanción frente a las
personas que no se comportan como debe ser. Por eso, esto no puede empaquetarse solamente en la violencia en los estadios, sino que tenemos que lograr, cantante, que no sea suspensión de 6 meses de entrada al estadio, sino 6 meses de cárcel, que no sea excarcelable a las personas que hagan terrorismo urbano dentro de un estadio, que lo hagan dentro de una universidad pública, que lo hagan en una marcha, que lo hagan en una vía. 6 meses de cárcel que no sea excarcelable, porque si no está tampoco la medida coercitiva, mucha gente no le importa la medida de convivencia porque sabe que no le va a pasar nada. Entonces tiene que ser en dos sentidos, de cultura y de sanción efectiva. Concejal Javier, también respecto a lo que estaba mencionando el señor Sebastián López, desde hace unos años las autoridades, la policía, era la que se encargaba de brindar la seguridad dentro de los estadios. Después de un tiempo, la DIMAYOR y por supuesto cada una de las alcaldías empezaron a, tomaron la decisión que esa logística debería ser directamente de los clubes. Ahí es cuando entran diferentes empresas de logísticas a brindar esa logística, esa seguridad dentro de los estadios. Pero entendiendo que después de pandemia, recuerdo muy bien, partido en el Campín, primer partido en el Campín post pandemia con hinchas entre Santa Fe y Atlético Nacional, invasión a la cancha. Después lo que pasó en Santa Marta, en el Deportivo Cali, cuando en su momento el director técnico del Cali, Mayer Candelo, lo agredieron directamente. Lo que sucedió en el 2023 en el partido de América y Atlético Nacional con la barra brava de los del sur. Después cuando incendiaron también el Atanasio Girardot. Lo que se vivió justamente para esta misma final, pero en el Pascual Guerrero en el 2024, cuando los hinchas de la América de Cali impidieron que Atlético Nacional diera la vuelta olímpica en el Pascual. Y lo que vivimos ayer, Nico, todo esto no puede ser consecuencia de lo que está pasando y que ya las autoridades no tienen el control en los estadios. Antes de eso, tenemos llamada a esta hora que no queremos que se nos vaya. Juan Carlos, lo saludamos, gracias por estar con nosotros. Rápidamente su opinión, lo escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias. Lo que pasa es que estos temas empañan el fútbol colombiano. Algunos mensajes también que nos llega a esta hora. La transmisión de TV la volvieron nada, el VAR. Son algunos de los comentarios ya para que contesten la pregunta, y es que tenemos muchísimos comentarios a esta hora. Escribe Steven, dañaron la entrada de las dos hinchadas. Los sureños otra vez peleando en compañía de la policía. Medellín también es muy violenta, no solo Cali. ¿O por qué las noticias no dicen que en Medellín las oficinas cooperan para que haya control en Medallo? Todo siempre es culpa de la ciudadanía, pero no hablan del historial de narcotráfico y de violencia. Bueno, ahí está lo que dice la gente frente al tema. Ahora sí, la respuesta. No, para nada. ¿Cómo es posible que ocurra en los grandes estadios estos desmanes y esta falta de respeto de todo, no solamente con nuestros jugadores y con esas estrellas, sino con nuestro país? Estamos demasiado llenos de odio, de cosas absurdas. No creo que ofrezca garantías, porque primero que todo son hinchas muy, como se dice, bravos. Y entonces porque su equipo perdió o porque su equipo ganó, siempre están peleando. Y eso no, la Federación de Fútbol debe tener como unos anillos de seguridad, dejar salir una hinchada como con 1 o 2 horas antes que la otra. Bueno, ahora sí retomamos con la opinión de ustedes, concejal y por supuesto cantante, respecto al tema de las autoridades dentro de los estadios. ¿Le corresponde realmente a los equipos tener esa logística donde, como se les mencionaba, después de la pandemia hemos visto año a año invasiones en la cancha? Y otra que estaba para el cantante, o bueno, también para Sebastián, si tiene información. Usted sabe, cantante, tanto en la premiación de la liga como ayer cuando entregaron el trofeo de Copa, ¿dónde estaba el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol o de la DIMAYOR, que no se vio en ningún momento de la premiación? No, la verdad no. Sé que tenían que haber estado obviamente en el estadio como la gente de los patrocinadores, porque siempre he tenido la fortuna de ser presentador en la gran mayoría hace muchos años de las premiaciones, y siempre están, y ellos regularmente son los que entregan la copa y celebran, pero ayer no hubo oportunidad ni siquiera de celebrar para Nacional.
Entonces, pues obviamente como no había celebración, pues no aparecían, pero sé que estaban en el estadio. Eso es verdad. Con ese tema de logística, esto es un tema netamente jurídico y constitucional, además. Es que es una obligación constitucional que las autoridades protejan los espectáculos públicos. Esto es constitucional, deporte, recreación. Está escrito en la Constitución. Pero yo quisiera preguntar, ¿esto es un espectáculo público o privado? Porque yo como ciudadana digo... público. Porque... Pertenece a una entidad privada, pero al fin y al cabo, al tener 40.000 personas, termina siendo público. Pero entonces, explíquenme algo. Yo se lo pregunto con toda la ignorancia, pero también con todas las ganas de saber, porque yo soy de las que digo, pero ¿cómo así que la policía que se necesita afuera, que casi no hay, está la mayoría en un evento para unos clubes que son privados? ¿Por qué mis impuestos tienen que pagar eso? No, aquí hay una... Si tú como empresaria contratas a J Balvin y haces un espectáculo, tú eres la empresaria, es un espectáculo tuyo. Sí. ¿Cierto? Pero constitucionalmente la autoridad está en la obligación de protegerlo porque tú tienes un permiso. O sea, tú tienes un permiso de la alcaldía, tienes un permiso para usar el estadio o para usar cualquier escenario. Es que esto es constitucional, aquí no es porque los impuestos, porque no, aquí es que es constitucional. Las empresas de logística son empresas de logística, no tienen la autoridad para reprender a quienes cometen este tipo de desmanes. La policía sí, y es un espectáculo público, quieras o no, fútbol, cantantes, Feria de Cali, Feria de las Flores, Feria de Manizales, son espectáculos públicos, pero son algunos de ellos de empresarios particulares. Eso no quiere decir que tú ignores la seguridad. Es que la Constitución te dice que una de las cosas importantes que te tiene que dar es la seguridad del ciudadano y el derecho al deporte y al esparcimiento, como dice los argumentos de esta ley 1622 del 2022. Aquí le corresponde a la autoridad. No estoy diciendo que lo hagan bien o mal, pero le corresponde a ellos también. ¿Y por qué fue que sacaron a la policía entonces de este control? ¿Qué fue lo que pasó? En su momento hay 8 heridos de la policía en Medellín. Claro, pero en su momento fue cuando las autoridades, justamente un poco alineado a lo que usted estaba diciendo, Johanna, digamos que en su momento le dieron la razón, que las alcaldías de diferentes ciudades dijeron esa responsabilidad tiene que ir por parte de los equipos. Y ahí es cuando empresas, voy a mencionar algunas, no para encabezarlas o ponerles un nombre, encasillarlas, perdón, totalmente cantante, empresas como Open, como 911, empresas de logísticas de estos grandes eventos de conciertos, son las encargadas hoy en día de este tipo de y ellos son civiles, ellos no pueden actuar con ninguna autoridad policial. Perdóname, Juan Nicolás, perdóneme un momentico. Una cosa es la logística de usted cómo va a entrar, muéstrame la boleta. Claro, pero eso tiene que ir acompañado de la seguridad. Claro. Una cosa es la logística, otra cosa es la seguridad. Totalmente. Un señor de logística que no tiene ni siquiera un bolillo dibujado, ¿con qué autoridad va a reprender a alguien que quiere entrar a un anillo de seguridad sin una boleta? Así es. Cantante, discúlpenos. Ahí tiene que estar la autoridad, y tiene que estar la policía o el ejército o quien corresponda. Así es. Concejal, queremos escucharlo porque sabemos que ya nos tiene que dejar, pero también queremos escuchar su opinión sobre este último tema. Bueno, lo que pasa es que supuestamente con esa nueva ley del fútbol, lo que pasara dentro del estadio se le dejaba responsabilidad a los clubes y afuera del estadio estaba la fuerza pública como tal. Pero si nosotros no establecemos mecanismos de sanción efectivos, esto va a ser un desgaste cada vez de tener más fuerza pública y más logística, porque las personas que bajo el consumo de estupefacientes, que hacen terrorismo urbano dentro de un estadio, una universidad, una marcha, una vía, no les pasa nada, saben que más adelante vuelven y lo hacen y no pasa nada porque se les volvió su estilo de vida. Por eso yo creo que es muy importante que desde el Congreso podamos darle una sanción efectiva de cárcel a las personas que decidan hacer esto, porque eso sí es un verdadero escarmiento y ejemplo para las personas que se dedican a hacer eso, de que sí pueden tener una sanción y es la pérdida de la libertad. De lo contrario, vamos a necesitar cada vez más policía, más logística para poder controlar 1.000 o 2.000 personas o 3.000 de un estadio de 40.000 personas que fueron a ver un espectáculo de la pasión, que mueve el fútbol, del gusto, porque todo el estadio estaba feliz. Pues, o sea, obviamente dentro de la pasión
los que ganamos con Nacional, los que perdieron con Medellín, es una emoción, pero lo manejaron de manera tranquila, pero unos sectores de consumidores de estupefacientes que se meten dentro de estas barras, empiezan a hacer violencia, pero como saben que no les pasa nada, pues vuelven y lo hacen. Entonces por eso necesitamos una ley que permita darle cárcel efectiva a las personas que cometan eso y fortalecer mucho los programas de convivencia y de cultura. Eso nos sirvió mucho aquí en Medellín, pero lamentablemente cuando pasan este tipo de cosas y se desbordan, si no hay las herramientas de sanción efectiva, que tiene que ser cárcel, porque el equipo, yo veía al equipo del Medellín por megáfono, hombre, tranquilos muchachos, pero ¿qué más puede hacer el equipo? Es un club deportivo ante una conducta de violencia. Ante una conducta de violencia de las personas, cárcel efectiva, cárcel efectiva. Y se están perjudicando a ellos mismos por la suspensión que seguramente le va a meter la DIMAYOR. Tenemos llamada con quien. Genaro, cuéntenos su opinión. Genaro, lo escuchamos, está al aire. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Ahí alcanzamos a escucharlos. Bueno, nada, se fue. Despedimos a nuestros invitados. El fútbol, por supuesto, es pasión y yo creo que mirando rápidamente las tendencias en Google... Joana, para terminar. Sí, lo escucho. Regálame solamente 5 segundos sí. Con esto termino. Porque al comienzo hicimos alusión a este decreto 1622, expedido en el 2022, donde se le obliga, cuidado con esto, se le obliga a formalizar la obligatoriedad del documento de identidad para el ingreso a los estadios. Eso es punto básico y fundamental, no se puede dejar enmochilado ni se puede dejar a un lado. Esto no es menos importante, para mí es de las cosas más importantes, porque así puedes identificar a cada una de las personas que entra al estadio. Tenemos o tienen las empresas de la boletería esa capacidad, porque lo otro lo vamos a legislar, porque esto tiene que cambiar desde el punto de vista, como lo dice Sebastián, desde el punto de vista judicial. Esto tiene que cambiar en ese momento. Y tomemos como ejemplo rápidamente lo que sucedió en Inglaterra. Entonces armaron unos combos de personas que en la parte de afuera vigilaban los propios estadios y eran autoridad, y comenzaron a meterlos a la cárcel y comenzaron a judicializarlos como tiene que ser, porque esto es vandalismo, hágase donde se haga, en el sector que se haga. Entonces, cuando eso suceda, van a tener escarmiento y no van a volver a aparecer aquellos malintencionados, porque por fortuna son menos y somos muchos más los que amamos y queremos el deporte de Colombia y que queremos que salga adelante, y por eso voy a hacer este esfuerzo. Así a muchos les parezca un absurdo, para mí es devolverle al país lo que nos ha dado, y devolverle, porque tenemos una capacidad histórica de deportistas espectaculares que se pierden porque se dedican a otras cosas diferentes. El deporte es la salvación de muchas cosas en este país: salud, seguridad, deportista, joven, infantil, juvenil, que practica algún deporte, el que quiera, no tomará un arma en contra de otro jamás. No empuñará un arma jamás. El deporte es la solución. Escolaridad, sí, economía, todo lo que sucede, por favor, el deporte debe ser prioridad en nuestro país, y así salvamos muchas vidas. Así es. Cantante, concejal, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo acá en La Voz del Ciudadano, pero bueno, un abrazo por habernos acompañado. Bueno. Y tú tranquilo. Sí, eso es lo que toca decir en los estadios. Tú tranquilo, bájenle un cambio. Tranquilo. Concejal, muchísimas gracias. Allá cantante en el Congreso a todos, tú tranquilo. Así tiene que ser. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, gracias por acompañarnos. Ya nos vemos con las noticias. Empieza, por supuesto, Juan Nicolás, porque